Consumada la conquista española y después del dominio español a través de los periodos del virreinato, con duración de casi 300 años, la sociedad mestiza mexicana obtiene su independencia de España como resultado de la rebelión criolla liderada por Agustín de Iturbide y por Vicente Guerrero, en sus últimas instancias, ya que los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón habían sido los precursores del movimiento independentista iniciado a comienzos del siglo XIX. México logra su independencia de España en 1821, pero sufre terriblemente con esa lucha. La guerra causa enormes cargas económicas y la recuperación fue difícil. Los primeros intentos de la nación en ciernes para crear un nuevo gobierno incluyeron colocar al país bajo la autoridad de un emperador. En 1824 la monarquía fue derrocada, formándose una república constitucional. Pero las luchas internas entre las diferentes facciones políticas, como los partidos centralistas, federalistas, monarquistas y republicanos, agotaron aún más la energía y los recursos del país. La existencia de estas facciones políticas provocó nuevas luchas al intentar cada una apoderarse del poder. México ganó vastos territorios situados al norte como resultado del triunfo de su movimiento independentista de España. Estas tierras fronterizas mantenían una población muy escasa, así que, en medio de sus luchas políticas internas y sus déficits económicos, México también tenía el reto de colonizar esos territorios y poder así defender sus fronteras. La protección y colonización de los territorios norteños mexicanos resultaron ser algo casi imposible para el nuevo pero tambaleante país. Había menos gente para poblar las tierras fronterizas. Casi el 10% de la población masculina de México había perecido durante la Guerra de Independencia y el índice de natalidad declinó alarmantemente. La constante beligerancia contra los indios desanimaba a la gente que potencialmente podría trasladarse a estas áreas para poder así colonizarlas. Debido al sistema económico mexicano, existían menos oportunidades para el desarrollo individual en las regiones fronterizas y la gente tenía menos motivación para reubicarse. La colonización era algo que se impulsaba como parte de la agenda gubernamental. El sistema militar nacional era incapaz de proporcionar apoyo para resguardar las vastas fronteras del país. La Iglesia Católica, tanto como el establecimiento militar de México, principales guardianes de las tradiciones nacionales, eran incapaces de ejercer autoridad en las áreas fronterizas. Las comunidades de la frontera eran pobres en su mayoría y no podían sostener las instituciones complejas que el gobierno central intentó establecer. Las comunicaciones necesarias para unir las regiones eran lentas y poco fiables. La ciudad fronteriza era más informal, democrática, independiente e igualitaria que el núcleo de la sociedad mexicana. Por lo tanto, dicha sociedad a menudo estaba en pugna con el gobierno central, el cual imponía restricciones que afectaban directamente a su economía. Los derechos otorgados por el destino manifiesto de colonizar y poder obtener todo el continente han sido conferidos a nosotros por la divina providencia para poder así expandir nuestros sentimientos de libertad exaltados bajo un gobierno unido. Este fue un extracto de una publicación compuesta por John L. Sullivan en la edición de julio-agosto del United States Magazine de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. En diciembre 12 de 1845, el escritor expande en sus ideas un poco más en el New York Morning News, las cuales fueron captadas por la audiencia como una ideología de origen superlativo y divino. Las naciones del mundo típicamente mantienen un sentido de destino o de propósito nacional. El destino manifiesto, una frase utilizada por los líderes y políticos durante el principio de la década de 1840 como estandarte para justificar la expansión continental de los Estados Unidos, revitalizó el sentido de misión y destino común nacional para los estadounidenses. Un gran sector de la sociedad y del gobierno de los Estados Unidos creía que su misión consistía en inculcar en los demás las fronteras de la libertad, impartiendo su idealismo y fe en las instituciones democráticas,
las cuales eran solamente disponibles para aquellos que eran capaces de gobernarse a sí mismos, sin monarquías, señoríos o figuras eclesiásticas. Esto excluía a otros grupos sociales, tales como los nativos americanos y los que no eran considerados de ser de origen europeo, aunque existieron otras fuerzas y actores políticos que también ejercieron su influencia. A medida que crecía la población de las 13 colonias originales y se desarrollaba la economía estadounidense, también aumentaban los deseos e intentos de expansión hacia otras tierras. Para muchos colonos, estas nuevas tierras representaban oportunidad para nuevos y vastos ingresos, riqueza, autosuficiencia y más libertad. La expansión hacia las fronteras occidentales les proporcionaba estas posibilidades. Para comprender mejor el significado de esta ideología, es importante analizar el porqué de los deseos de expansión de los Estados Unidos de América a mediados del siglo XIX. Este nuevo y pugnante país experimentaba un alto índice de natalidad y aumentos periódicos en la población como resultado de la constante inmigración. Además, como la agricultura proporcionaba la principal estructura económica, las familias extensas o grandes, las cuales típicamente preferían trabajar en las granjas, eran consideradas como algo muy valioso. La población estadounidense, que totalizaba un poco más de 5 millones en 1800, creció a más de 23 millones para mediados del siglo. Por lo tanto, existía la necesidad de expandirse a nuevos territorios para dar acomodo a este crecimiento rápido. Se estima que casi 4 millones de estadounidenses se trasladaron a los territorios del oeste del continente entre 1820 y 1850. Estados Unidos sufre dos recesiones económicas, una en 1818 y la segunda en 1839. Estas crisis monetarias fomentaron que algunos intentaran fundar una nueva vida en las áreas fronterizas. Este terreno fronterizo era barato y en ciertas instancias el colono lo obtenía sin ningún costo. La expansión a las áreas colindantes abrió oportunidades para nuevas relaciones comerciales y para el desarrollo individual. La adquisición de terreno era asociada con estabilidad y se vinculaba con la autosuficiencia, el poder político y el autogobierno independiente. Los comerciantes costeños vislumbraron la oportunidad de expandir y de promover nuevas relaciones comerciales al construir en la costa occidental puertos que los conllevaron a expandir su comercio con países situados en el Pacífico Sur. Para comprender un poco el estado sociopolítico de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX, necesitamos remontarnos un tiempo atrás, después de su independencia de la Gran Bretaña, durante los inicios de la formación de las 13 colonias originales. Los imperios colonialistas europeos que ocuparon y poblaron vastas regiones del mundo durante el siglo XIX utilizaron términos como indios, salvajes, incivilizados, barbáricos, depravados, poco sofisticados, crueles, feroces, violentos, etc., para definir o identificar las poblaciones nativas de los nuevos territorios conquistados. Estas expresiones o locuciones promulgaron el uso y aplicación de terminología racista, degradante, vulgar y de mala interpretación, la cual separaba y colocaba a individuos en grupos distintos y de menor escalón social que los colonizadores blancos europeos. En las nuevas colonias de los Estados Unidos, por ejemplo, las jerarquías sociales fueron construidas con base en la participación y rango que ostentaba el individuo en cuerpos eclesiásticos por su estado económico-financiero y por su linaje jerárquico, pero no era categorizado por el color de su piel. Consecuentemente, términos empleados por sectores de la sociedad como inferior, salvaje, incapaz de desarrollo, creatividad y descubrimiento, etc., comenzaron a adjudicarse a individuos con la sola intención de diferenciarlos de la dominante población europea. Estos términos también eran designados a individuos catalogados de ser inferiores a las castas dominantes y a los cuales también se les adjudicaban una mistificada pobreza e ineptitud social. Algunas de estas diferencias eran intercaladas en estos grupos, las cuales eran destinadas a convertirse en desavenencias permanentes. Como resultado de estas ideologías compuestas de intolerancia y de racismo,
la cimentación social de castas comenzó a desarrollarse. Muchos de los colonos europeos empleaban estas nuevas definiciones para determinar que los negros e indios pertenecían a una raza inferior que la de ellos, aunque mantenía a los nativos a un nivel superior al de los de descendencia africana, al considerar que sus apariencias físicas eran más a la par a la de los colonos blancos. Los esclavos africanos eran así considerados de poseer capacidades intelectuales, de moral, disposición, de naturaleza y carácter, inferior al de los colonos blancos y al de los naturales. Además, estas demarcaciones también contribuyeron al desarrollo de una ideología que propagaba la discordia y rechazo de ciertos grupos sociales efectuada por la mayoría de los colonos, pero promulgaba la tolerancia y el desarrollo y crecimiento político, social y económico entre ellos. El debate predominante entablado entre los nuevos colonizadores europeos durante el curso del siglo XVII constituía a los nativos como una raza distinta a la de ellos. Poco después, cuando los colonos comenzaron una vez más a debatir sobre la legitimidad de las comunidades indígenas como hijos de Dios, como resultado, se les comenzó a considerar como una subespecie humana. Esto generó el absurdo y cruel arrebato de sus tierras y a la forzosa conversión espiritual, ahondado con la cruel y violenta implementación de labores forzadas. Poco después, la carencia de derechos políticos, civiles y legales a los nativos generó la muy radical y científica discusión sobre la necesidad de catalogar a individuos por su apariencia física, ignorando influencias biológicas y construyendo así cercos sociales que cimentarían las incesantes y persistentes actos de discriminación que la sociedad norteamericana ha experimentado desde entonces. Los nuevos colonos suscitaban que su estirpe era de mayor jerarquía debido a la mayor inteligencia, perspicacia y agudeza que decían poseer. La posición política y religiosa también marcaba amplias diferencias entre los colonos y nativos, basados solo y obviamente en la interpretación de los pobladores blancos. Consecuentemente, una clara división comenzó a generarse en la cual los blancos se convertían en la principal categoría de estirpe y por ende colocaban a cualquier otro individuo de color en una categoría por debajo a la de ellos. Una muy influyente y poderosa delineación a estas definiciones fue la oficialización del Acta de Naturalización de 1790, en la cual el gobierno de los Estados Unidos otorgaba residencia permanente y concedía ciudadanía americana solamente a extranjeros los cuales eran considerados de ser blancos, libres y de buen carácter moral. Tales definiciones y categorías eran institucionalizadas, demostrando así el comienzo de notorias divisiones, barreras e instancias creadas entre los blancos y los individuos categorizados de poseer diferente color de piel. Así entonces, las generadas diferencias sociales enmarcadas por las jerarquías sociales, económicas y religiosas, se les añadió el componente social de demarcación que clasificaba a individuos solamente como resultado de su apariencia física externa. Estas infundadas ideologías, las cuales carecían de fundamento biológico y científico, comenzaron a generar tendencias filosóficas y creencias que entablaron los nuevos ideales de la nueva nación, la cual pugnaba más y más por la adquisición de nuevos y extensos territorios para poder así satisfacer los deseos expansionistas de su sociedad. Todo lo que necesitaba el país era de coincidir con la situación adecuada para emprender esta ambiciosa empresa. La oportunidad vendría unos pocos años después, cuando una nueva nación sufrida, joven e independiente, pero débil y expuesta a un sinnúmero de conflictos internos, propiciaría las condiciones apropiadas para que los Estados Unidos lograra propagar y adquirir finalmente su destino manifiesto.